La pérdida de un ser querido es una de las experiencias más difíciles, dolorosas, que puede experimentar una persona tanto a nivel emocional como cognitivo. No hay palabras que alcancen a describir el dolor y sufrimiento por el que la persona está atravesando. Y mucho menos hay palabras que alcancen a llenar el vacío que ha dejado la persona que se ha ido. Pero definitivamente hay una manera sana de cómo sobrellevar este proceso lo más cuidadoso posible. Es por eso que en esta ocasión hablaremos del duelo emocional. Esto es Vínculos Sanos. Iniciamos. El tema de la muerte no es algo a lo que estemos acostumbrados a hablar o para lo que estemos preparados. Si bien sabemos que es un proceso natural, que es parte de la vida, el nacer, el crecer y el morir, cuando llega este inesperado momento, no sabemos qué hacer, cómo reaccionar. Nos invade la ira, el enojo, la frustración, la impotencia, porque sentimos que la vida que Dios nos ha quitado a alguien muy importante en nuestra vida. Y nos cuestionamos, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a esa persona? Y aunque una parte racional de nosotros sabemos que a lo mejor fue lo mejor, porque a lo mejor esa persona estaba sufriendo, pero que a lo mejor ya no había nada que hacer, la parte emocional, no hay manera de llenar ese vacío, no hay palabras, por más que la gente se acerque, por más que queramos afrontar esta situación, nos invade el dolor ante la ausencia de esta persona. Ante la pérdida de un ser querido, no hay un manual, no hay un instructivo que nos enseñe o que nos diga qué hacer en esos momentos. Pero sí hay ciertas etapas o estados emocionales por los que uno atraviesa y que es necesaria pasar para alcanzar esta curación, este proceso de sanamiento. Ya que si bien la muerte, como mencionaba en un inicio, es algo natural, la manera en cómo se va esa persona, ese ser amado, hace un cambio en la manera en cómo lo significamos, en cómo lo vivimos. ¿A qué me refiero? No es lo mismo, a lo mejor cuando alguien muere por edad, por alguna enfermedad que a lo mejor desde hace tiempo ya venía luchando y que sabíamos que en algún momento pasaría, que digamos nos vamos preparando. Muy diferente cuando la persona muere en un accidente, de manera abrupta. Reitero, no es que el dolor disminuya, pero obviamente cómo la persona lo vive, lo significa, sí es de una manera diferente. Ya que en el primer caso, cuando se trata por edad, lo puede ver como desde un sentimiento de tristeza, de melancolía, pero cuando a lo mejor se trata de que la persona falleció en un accidente, o lo asesinaron, o algunas otras circunstancias de manera abrupta, lo puede vivir con enojo, con rencor. Es por eso que voy a hablar de, si no etapas, más bien yo les llamaría estados emocionales en los cuales uno transcurre en el proceso de duelo. Estas etapas o estos estados no son una guía que se vayan pasando una por una. Hay personas que las experimentan todas a la vez, una por una, la duración puede variar de persona a persona. Pero creo que sí es importante conocer qué hacer, de qué manera vivir lo menos doloroso este proceso y cómo acompañar a las personas que pasan por un proceso de duelo. La primera reacción ante la pérdida es la negación. Esto no está pasando, esto no es cierto. Esto es útil al inicio del proceso, ya que aminora el dolor o el golpe emocional que conlleva la pérdida de la persona, ya que muchas veces la realidad supera lo que estamos sintiendo. Entonces es un shock emocional para el cuerpo, para la mente,
y trata de hacer lo más posible de autodefenderse, de autoprotegerse. Y una de esas mecanismos es la negación. ¿Okay? Y esto puede darse en dos direcciones, de manera implícita y explícita. La implícita es cuando a lo mejor la persona puede verbalizar que la otra persona, que su ser querido ya no está presente, pero su actuar refleja que se vive en esta fantasía de negación, de que todavía la persona sigue con vida. La otra, la explícita, es cuando hay una rotunda negación de la realidad. Esto no está pasando, no es cierto. Él o ella sigue vivos, porque obviamente no se quiere lidiar con estos sentimientos de tristeza. Esta etapa o este estado es variable, pero su eficacia se ve limitada en el momento que la realidad se hace presente. La segunda etapa o el segundo estado emocional en el proceso de duelo es la ira. Una vez que los efectos de la negación han disminuido, los sentimientos de dolor y tristeza afloran con mucho más fuerza. Pero la persona, aún al no estar lista para afrontar estos sentimientos, se tornan o se redirigen en enojo, ira, ya sea hacia familiares y amigos, hacia objetos, hacia nosotros mismos. Nos invaden ideas como si hubiera hecho esto, si hubiera sabido antes, por qué no hice tal cosa, o me hubiera gustado hacer tal cosa con esta persona. Nos llenan muchas confusiones en ese momento. Incluso se puede experimentar ira hacia la persona que ha fallecido. Sabemos que él o ella no tienen la culpa, pero una parte de nosotros está enojados con esa persona por habernos dejado ir de una manera tan dolorosa. La tercera etapa o estado emocional es la negociación. Esta puede surgir antes o incluso después de darse el fallecimiento de la persona. Durante esta etapa surgen sentimientos de vulnerabilidad, de fragilidad, que llevan a la persona a la necesidad de hacer un ajuste, de controlar esta situación, y de ahí se dan estas negociaciones espirituales ante Dios, ante un poder supremo o ante lo que la persona crea. Situaciones como las de: si llegas a salvarlo o salvar a esta persona, voy a cambiar ciertos hábitos o voy a comenzar a hacer esto. Por el otro lado, cuando ya ha fallecido la persona, también se desarrollan estas negociaciones, como a esa persona le hubiera gustado que hubiera dejado tal vicio, a esa persona le hubiera gustado que hubiera dejado de tales amistades. Se tratan de hacer acuerdos para hacer un equilibrio emocional y mental que compensen la pérdida de la persona, con sentimientos de tranquilidad, de paz, de haber hecho las paces con esa persona que se ha ido. En el cuarto estado emocional de la depresión, la persona se permite por primera vez estar más en contacto con sus sentimientos y emociones de dolor, de tristeza, de melancolía. Se deja de vivir en estas fantasías de realidades paralelas donde se desea o se experimenta que la otra persona sigue con vida, y se comienza a vivir en esta nueva realidad con un sentimiento de profundo vacío. La persona muchas veces experimenta una crisis emocional donde no le encuentra un sentido a la vida, donde pierde gusto o placer por algunas actividades que antes disfrutaba, y se faltan motivadores para hacer actividades día con día, ya que en esta nueva realidad la persona debe enfrentarse a dos hechos importantes. El primero, aceptar que esa persona se ha ido, y por el otro lado, aprender a vivir con la ausencia de esa persona y ese ser querido. En la etapa final o estado emocional denominado aceptación, si bien no se experimenta una felicidad propiamente dicha, esta etapa se caracteriza por la disminución o incluso la desaparición de sentimientos relacionados al enojo, melancolía, tristeza,
y la persona comienza a vivirse en una paz y tranquilidad emocional. En esta etapa también se hacen las paces ante la pérdida que hemos sufrido, lo cual nos da la oportunidad de continuar viviendo pese a la ausencia de esta persona. Hacer frente a la pérdida de un ser querido es una experiencia personal y singular. No hay tiempos, no hay manuales que mencionen cuál es la mejor manera o el camino más corto para aprender a superar una situación tan dolorosa como esta. Aprende a respetarte, a aceptar el proceso por el que tú estás pasando. Permítete igualmente el acompañamiento de tus seres queridos, de tu familia, el expresar cómo te estás sintiendo, ya que esto va a hacer que el proceso de sanación sea más rápido. No te hagas el fuerte, no hagas como que no está sucediendo nada o quieras evadir la realidad, ya que lo único que vas a lograr con esto es prolongar un proceso natural que tiene que ver con tu curación. Espero que este video les haya gustado, les haya servido de mucha ayuda. No se olviden de compartirlo. En la parte de abajo les estarán apareciendo mis redes sociales para cualquier comentario o contacto. Esto fue Vínculos Sanos. Mi nombre es Iván Serrano. Hasta la próxima.